nuestros locutores. Te conocemos, sabemos lo que prefieres y por eso lo programamos. Pero podríamos hacerlo aún mejor. Por eso, solicitamos a los asambleístas que se reforme la ley de comunicación, priorizando el interés de las audiencias. Exigimos que se garantice la frecuencia de esta radio, que ha cumplido con las cláusulas de su contrato y con la ley. Hemos presentado nuestras propuestas a la Asamblea Nacional sobre contenidos interculturales y música nacional. Defendemos el derecho de las audiencias a escuchar lo que prefieren. No maten a la radio. 8:15. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Yo quiero presentar, señoras y señores, a dos distinguidos ecuatorianos que van a hacerse eco de una denuncia formulada por el señor, en este caso, el señor Contralor General del Estado, porque hemos estado los ecuatorianos muy preocupados por lo que se ha venido conociendo off the record. Nosotros mismos ejercitamos los contactos con Emilio Palacio, el periodista que en un episodio protagonizado con el expresidente Correa fue maltratado por el ex jefe de Estado, despechado prácticamente del escenario ecuatoriano, con una sociedad muy temerosa en esos tiempos, y con gente que se escondió y se refugió debajo de sus alcobas. A mí me da mucha vergüenza ahora verles a mucha gente que deshonró su condición de ciudadano en libertad, de ciudadano demócrata, y ahora está nuevamente tratando de reaparecer, como que ellos hicieron algo, plantearon alguna circunstancia para salir del abuso de poder al que fuimos sometidos como comunidad nacional. Pero bien, eso ya se verá y ya pasará. Ojalá la memoria social no olvide los que verdaderamente lucharon, tanto en la prensa como también en el ejercicio de las relaciones políticas, de las ambiciones políticas, que otro momento predominaron hasta el punto de convertirse en figuras correístas, gente que nos defraudó con ese tipo de actitudes. Pero bueno, ahora, señoras y señores, debemos nosotros reivindicar el hecho de que a Emilio Palacio lo entrevistamos por 2 ocasiones. Él nos comprometió, él nos ofreció espontáneamente información que él había logrado de la torre. Parece que la torre de Miami, en la jerga de estos técnicos, tecnólogos, hasta yo diría hasta científicos de las comunicaciones internacionales, ¿no? Con todos los elementos que ahora nutren el espacio tecnológico para poder controlar, vigilar el tránsito de, como aquí controlan en la tierra, controlan las autoridades de tránsito. Imaginemos que en el aire también hay sendas comisiones internacionales, dispositivos tecnológicos hechos para el efecto. Y cuando nosotros recibimos el primer llamado de Emilio Palacio, que nos advertía que amigos de él en la torre de control de la Florida, donde será, no necesariamente de la ciudad de Miami, pero las que establecen control y vigilancia de vuelos internacionales, estaban advirtiéndole a Emilio de que habían muchos vuelos misteriosos que pasaban
con un solo tripulante y pare de contar. En el primer avión, el avión que tenía forzosamente que hacer escalas para establecer determinados destinos, los más lejanos que pudieron haber ocurrido. Yo también tengo esa... Sí. Entonces, hemos pasado simple y llanamente especulando, aunque nosotros dimos a conocer en oportunidad el caso, por ejemplo, este tipo de contactos que ustedes, distinguidos invitados, van a escuchar. Van a escuchar este contacto con Emilio Palacio en 2 oportunidades. Los dos contactos que realizamos como trabajo periodístico urgente, atinado y necesario, indispensable, nosotros logramos estas aseveraciones en fechas oportunas, cuando el periodista Emilio Palacio nos informaba cómo sigue. La Contraloría efectivamente ha hecho un análisis de 261 vuelos a un costo de 13,5 millones, como usted perfectamente señaló. Para mí, uno de los vuelos clave, que usted creo que lo mencionó, es el que se hizo del 21 al 28 de enero del 2017 a Dubái. Dubái es el paraíso de cualquier persona que quiera ocultar fortunas. Porque usted llega con un maletín lleno de dólares y el banquero no le pregunta de dónde salió. Allí no hay democracia. Y ese avión viajó sin carga y sin pasajeros, o al menos no informaron ni carga ni de pasajeros. Era el Embraer, el FAE 51. No conozco también, por ejemplo, si ahí está un vuelo que se hizo del 16 al 22 de abril del 2014. ¿Por qué es importante? Porque durante 3 días Rafael Correa desapareció, no estaba en ninguna parte, y de repente apareció en Barcelona varios días después. Entonces, ¿qué hizo en esos 3 días, 2 días y medio en los que Rafael Correa desapareció? ¿Dónde estaban los aviones? No sabemos también. De que muchísimos de estos vuelos no llevaban pasajeros, tampoco llevaban carga, porque cuando un vuelo se produce, las autoridades deben tener un manifiesto de carga y una lista de pasajeros. En varios vuelos no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, porque podrían decir, no, que estábamos llevando valija diplomática, para poner un ejemplo, pero tampoco hay manifiesto de carga. Es decir, todo estaba oculto. Lo único que sabemos es el piloto. Venezuela era un sitio, es decir, supóngase usted que iban a Cuba a una reunión o que iban a Panamá a una reunión, de pasadita se pasaban por Venezuela. Es decir, no desaprovechaban ninguna circunstancia para darse una vuelta por ahí. En el Medio Oriente, también no solo Dubái, otros sitios, Europa, y unos vuelos a veces muy, ¿cómo diría yo?, extraños. Es decir, aterrizaba el avión en una ciudad y luego se pasaba por 2 o 3 ciudades y luego, que no estaban reportadas, porque al menos la prensa ecuatoriana no informaba de muchos de esos vuelos. Estoy recordando un vuelo que nunca fue explicado, pero que fue un vuelo sinvergüenzón desde todo punto de vista, ¿no? Tomó Patiño un avión, el Patiño hermano gemelo del expresidente Correa, porque el otro ha estado en lo mismo, pero haciéndose a un ladito. Le hemos visto en estas prácticas. Pero este Patiño tomó un avión y voló a Bielorrusia. Ese mandatario de allá le recibió, el que vino con un hijo pequeñito de visita. Un terrible. Y no sé qué llevaría. No creo que le llevó una mercancía. Debe haber sido algo vergonzante, alguna cosa. Y es por eso que queremos saludar la valentía
de el actual Contralor General del Estado, que no obstante el peligroso trajinar de sus diligencias de denuncia de los últimos años, él ha tenido también la oportunidad de ofrecernos nutrida información respecto a estos vuelos, que los conoce mi invitado, el doctor Patricio Gijón Larco, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y a usted, don Gustavo Isch, académico de FUSTE, que tienen la bondad de acompañarnos. Vamos también a estar este instante saludando a Eduardo Emanuel. Él es un técnico de aviación que maneja bien este escenario con una extraordinaria experiencia de muchísimos años. Nos va a explicar, Emanuel, cómo se hace el control del tránsito aéreo, del tránsito aviatorio, que no pueden prácticamente escabullirse ninguno, por poner esa adjetivización, mil perdones, no pueden escabullirse ningún vuelo porque la técnica, el seguimiento, es lo más importante que tiene la industria de aeronavegabilidad del planeta. Nos explica generosamente ustedes, don Eduardo. Muchas gracias y le diré en confianza, Eduardo, muchas gracias por colaborar con este programa de noticias que lo que busca es determinar con un técnico en aviación de tantos años de ejercicio como es usted, ¿cuáles son los elementos que usted ha recopilado respecto a los viajes de estos aviones que ya vamos a conocer su desempeño, su origen y sus auspiciantes que son varios? Porque parece que entregaba las aeronaves el presidente para que vayan a dejar el encarguito en alguno de los lados, en los paraísos fiscales fundamentalmente. Esa hermandad correísta funcionó a las mil maravillas en el tema de ocultar el dinero en escenarios foráneos. ¿Cómo se enteran respecto al tráfico de aviones en todo el planeta y especialmente para nuestra región? Eduardo, buenos días y muchas gracias por esta colaboración muy importante para nosotros, enterar a la ciudadanía. Doctor Emanuel, tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Quiero anticipar disculpas porque estoy con una afonía que no me va a permitir. Se le escucha bien, Eduardo. No, lo más bajito, no hay ningún problema. Aquí le compensamos en volumen. Gracias, Gonzalo. Saludos para Patricio y el doctor Ischua. Me voy a referir específicamente a algo que creo que en las últimas semanas se ha estado ventilando a nivel de los medios de comunicación sobre el hecho de que no existan registros. Es posible que a nivel local una aeronave, ya sea esta de carácter privado, comercial o pública, llamemos del gobierno, se extravíe un registro de vuelo. Pero a nivel internacional eso es simplemente imposible. Yeah. Porque la actividad aeronáutica mundial de cualquier naturaleza que sea el vuelo, y aclaro esto en función de que existen vuelos oficiales y existen vuelos privados y existen vuelos comerciales, de cualquier naturaleza que sea el vuelo, la actividad a nivel mundial está reglada, reglamentada, está establecida en procedimientos de que no puede haber un avión volando, hablando desde el punto de vista legal,
pueda estar volando sin que esa aeronave esté bajo control de los centros y de autoridades de cada uno de los países por donde esta aeronave esté volando. Pero han habido aviones, Eduardo, que fueron utilizados por funcionarios a quienes no les correspondía, pues no, debido a la ausencia de una normativa emitida por el presidente respecto a su uso, desvirtuándose el objetivo de los aviones, como yo acabo informalmente de mencionar, pero esa es la realidad. ¿Qué nos comenta usted al respecto? Yo parto del hecho de que también existe una confusión, Gonzalo, cuando se habla de los vuelos presidenciales. El vuelo presidencial no es un sello que tiene un avión. El vuelo presidencial es un acto que se produce el momento en que el presidente está a bordo de la aeronave. No existe ni siquiera en el famoso Air Force One, el avión de los Estados Unidos, que usa el presidente de los Estados Unidos, que puede volar desde un centro operativo en Washington a un centro de mantenimiento y no va sino la tripulación y los mecánicos y no va el presidente. No puede llamarse ese el avión o vuelo presidencial. Lo mismo ocurre aquí en el Ecuador. Lamentando mucho, se ha confundido tremendamente la terminología y se establece como vuelos presidenciales todo el movimiento que tenga ese avión. Eso, son vuelos convencionales, entonces, vuelos abusivos, pero autorizados por el presidente Correa en nuestro caso. Pongamos nombres. Eso es otra cosa. Hasta que no llegó el primer avión adscrito, llamémoslo así, a la presidencia de la República, que era el Legacy, no existía algo que a partir de ese entonces se creó, que es algo que se llama Escuadrón Aéreo Presidencial, una entidad que está en una situación bicéfala, porque es controlada por un lado por Fuerza Aérea y por otro lado desde el punto de vista administrativo está controlado en la Presidencia de la República. ¿Hasta este momento, don Eduardo? Claro, en este momento existe el Escuadrón de Vuelos Presidenciales, de tal manera que la misma denominación que tiene ese escuadrón cae en un error si es que los vuelos no son presidenciales. Mismo que ha utilizado el presidente Moreno para su actual despliegue hacia el Asia, ¿no? Así es, y así tengo entendido que funciona, Gonzalo. Este departamento, si queremos llamarlo desde el punto de vista ya de términos más entendibles y no como escuadrón, este departamento que, como le digo, lo controla la Fuerza Aérea porque los pilotos son pilotos activos de Fuerza Aérea y administrativamente la orden, la disposición de a dónde se puede mover tal o cual avión sale de la Presidencia de la República, no sale de la Fuerza Aérea. Entonces, si bien es cierto que puede haber una falla en el registro a nivel de la Presidencia de la República, esa falla no puede haber a nivel de la Fuerza Aérea, porque siendo pilotos activos de Fuerza Aérea, ellos no pueden moverse libre y indiscriminadamente si no es con autorización de un superior. De tal manera que si ese avión voló del punto A, llámese Quito, al punto B, llámese París, el comandante de la Fuerza Aérea tiene que saber que un piloto activo de la Fuerza Aérea no ha desertado, por usar un término muy común, sino que está autorizado a realizar ese vuelo fuera del país. De tal manera que si los registros no están en la Presidencia de la República, los registros de vuelo tienen que estar en la Fuerza Aérea. De lo que conocemos, Eduardo, han habido vuelos sin manifiesto de pasajeros y sin registro exacto del peso del equipaje. No tuvieron como destino países catalogados por el Servicio de Rentas Internas como más bien paraísos fiscales.
el 50% fueron realizados por ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas. Este último en compañía del exgerente general de Petroecuador. Es decir, personajes y funcionarios muy llamativos, ¿no? Gustavo, ¿a usted cómo le da este momento intención y ganas de dibujar, digamos, estas arbitrariedades que se perpetraron con nuestras aeronaves de origen militar, de custodia militar más que todo, y naturalmente esfuerzos nacionales ingentes en términos de cuantías por el costo de las aeronaves, porque como el presidente Correa necesitaba un avión que le lleve a la casa de los suegros de una, entonces el avión anterior, el Legacy, tenía que hacer escala obligatoria, entonces compró el otro. Pero ¿para qué sirvió? Según las expectativas que tenemos todos los ecuatorianos, pensándolo bien, no pensándolo mal. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Gijón y al doctor Emanuel y por supuesto sí, a la audiencia. Miren, yo creo que aquí hay mucho más que un acto simple de abuso, como aquellos a los cuales nos tenía permanentemente acostumbrados el gobierno anterior, y que gracias a lo que usted bien señaló hace pocos minutos, Gonzalo, en la introducción a esta entrevista, empiezan a develarse cada vez con mayor claridad en medida de que el miedo se va perdiendo y en medida de que una serie de trabas desde espacios institucionales que incluso operaban negativamente sobre medios de comunicación y sobre periodistas han venido a desbaratarse. En ese sentido, la verdad empieza a surgir. Digo que me parece que... ¿Cuál verdad empieza a surgir? Muchísimas. Cada semana tenemos 2 o 3 denuncias que lo único que hacen es escandalizarnos sobre la magnitud de lo que hasta la semana anterior pensábamos que era lo mayor que uno podía haber esperado. O sea, sí. En eso sí, la Revolución Ciudadana no deja de sorprendernos. Siempre y cada semana se va develando un nuevo caso que escandaliza y avergüenza a todos los ecuatorianos dignos de este país. ¿Cómo configura su cerebro, si cabe el término, con su inteligencia? ¿Nos podría explicar didácticamente cuál es la figura que su inteligencia ha configurado ocurría con los aviones después en número de 2, que con autorización del gran jefe viajaban nomás a determinados paraísos fiscales, pero viajaba, por ejemplo, un piloto conocido del presidente desde Guayaquil a un destino lejanísimo y retornaba? Parece que es un callejón el que no puede evitar, digamos, pasar por la torre de Florida o de Miami. Siempre están controlados por seguridad externa e interna de la Unión Americana, están controlados absolutamente todos los vuelos y que además responden a una organicidad internacional, quiero entender. Sin ninguna duda. En este sentido, se saltaron todos los protocolos, se rompieron todas las reglas y todas las normas, y sobre eso tendrán que responder las autoridades de TAME, las autoridades de la FAE, las autoridades de la presidencia en relación a estos vuelos, a estos viajes que deben ser explicados, insisto, más allá solamente de la ruptura de los protocolos y de la normatividad existente. Estamos hablando de al menos 58 vuelos del Grupo de Transporte Especial, 24 vuelos de TAME y 9 vuelos de Petroecuador en ese periodo del 2012 al 2017. ¿Por qué pasaría esto? Uno, como bien, pensando solamente en términos positivos, mirando el vaso medio lleno, ¿no? Y pensando que no hubo nada más que el típico abuso de este grupo que nos gobernó. Podría decir que, claro, obedeció a la irracional compra de 2 aviones que solamente tenían capacidad para 13 pasajeros cada uno.
y que en virtud de esa intensa agenda diplomática que manejaba el anterior gobierno, el anterior presidente, que cargado de comitivas sumamente numerosas, tenían que recurrir a vuelos adicionales con aviones adicionales. Por eso es que nos encontramos aquí que siempre había el alquiler de un avión de TAME, que además rompía la frecuencia que estaba planificada para ello, generando una serie de problemas hasta de carácter operativo, a unos costos enormes. Solamente el viaje a Bielorrusia, Gonzalo, y ecuatorianos costó más de $1 millón, solamente el viaje a Bielorrusia. Entre el 2012 y el 2016, por este alquiler de aviones de TAME, la presidencia pagó $6.300.000. Porque claro, insisto, con 2 aviones de lujo para 13 personas cada uno, no alcanzaba pues a llevar toda esta comitiva. Pero para mí esto es parte, insisto nuevamente, no solamente de esa conducta atrabiliaria, casi delincuencial de ese grupito que manejó el poder aquí, que abusó y rompió todas las normatividades, sino que se enmarca en medio de ese estado de propaganda que no solamente se dedicó a adoctrinar y a dividir a los ecuatorianos, sino a encubrir actos de corrupción. Porque si vemos este tema desde la perspectiva, insisto, más saludable, solamente como la ruptura que debe ser investigada, auditada y debe ser cuestionada socialmente, de un mal uso de bienes públicos, tenemos que se ha cometido un acto que no podía haber sido ocultado durante tanto tiempo y sobre el cual no haya hasta el momento ningún tipo de responsabilidades. Creo que el tema lamentablemente va más allá. Porque si estos vuelos partieron prácticamente la mayoría de ellos solamente con el piloto, si no se declaraban eventualmente quiénes eran los ocupantes de estos vuelos, si como ocurrió con el vuelo que hizo escala en Lima, camino a Brasil, se embarcaron 12 personas, pero en la escala solamente encontramos 11. Y luego regresaron a Brasilia, algo extrañísimo está ocurriendo, no solamente, insisto, hace pensar y hace sospechar que ahí se cometieron abusos administrativos de bienes públicos, sino que esos aviones y esos vuelos fueron utilizados con otras finalidades que deben ser establecidas, que deben ser esclarecidas, y ojalá, y no apunten solamente a sancionar, como usualmente pasa, a los mandos medios o a los eslabones más débiles de la cadena. Aquí hay responsabilidades al más alto nivel. Y creo que posteriormente podremos mencionar algún aspecto que podría inducirnos a ubicar con mayor claridad este último tema. Doctor Patricio Gijón Larco, bienvenido, muy buenos días. Conjuntamente con el señor Eduardo Emanuel, tengan la gentileza de compartir algunos elementos en los que se ve una coincidencia notable después del informe y del reporte que nos enseñó a los medios de comunicación colectiva el señor Contralor General del Estado. Él ha hecho una indagación muy técnica, con todas las especificidades que cabían, y determinan que los vuelos a paraísos fiscales, tanto de Legacy, me parece que lleva el nombre de Legacy 600, ¿no? Entre el 2009 y el 2017. Y el Falcon X, Falcon 7X, entra el 2014 y actúa hasta el 2016, de lo que tenemos entendido. El Legacy 600 visita 13 países que son paraísos fiscales. El Legacy 600 va a 13 países considerados paraísos fiscales. El número de vuelos a paraísos desde Quito y Guayaquil, 13. Y desde otros países, 23. ¿Cómo usted alcanza a hacer una distensión? Y para no estar simple y llanamente molestándole con un sinnúmero de preguntas, la panorámica que usted tiene en su memoria
¿Cómo podría usted transferirla a mi audiencia? Si es tan amable, doctor Gijón, y ojalá conversando con Eduardo. Cuando quiera, Eduardo, está abierto el micrófono de su línea telefónica para que tenga la bondad de intervenir por alguna aclaración o por algún informe complementario o esclarecedor. Me gustaría que los dos intervengan. ¿Estamos de acuerdo, Eduardo? Gracias, sí. Sí, adelante, Patricio. Muchas gracias, Gonzalo, y bienvenido, doctor. un placer estar en esta estación junto con el doctor Ich. Tanto un vuelo civil como un militar tienen que registrar un plan de vuelo. Esto es parte de una normativa local e internacional. La máxima autoridad en aeronavegación nacional es la DAC y a nivel internacional es la OASI. El Ecuador, después de la Segunda Guerra Mundial, el Ecuador es signatario original de los acuerdos con la OASI. No puede haber, como muy bien ha señalado el experto en aviación, Eduardo Emanuel, no puede existir un solo vuelo que no esté debidamente registrado. Yo quiero destacar el extraordinario trabajo de la Contraloría con el liderazgo valiente y decidido de Pablo Celi. Por eso se lo quiere sacar a Celi. Por eso se lo quiere mover de sus funciones. Una tarea espectacular, muy positiva, viene cumpliendo esta Contraloría. Ahora bien, ¿cómo funciona esta situación? Cuando un avión sale, este avión debe registrar con entera claridad quiénes lo ocupan, cuál es su tripulación, con nombres y apellidos, cuáles son los pasajeros, con nombres y apellidos. Hay que hacer una declaración de carga, exactamente estableciendo qué llevan, cuál es el peso, a dónde van, por dónde tienen que pasar. Cuando esto ocurre, resulta impensable que exista una diferencia en los registros de la DAC y de la Presidencia de la República, mucho más cuando Eduardo Emanuel ha topado uno de los aspectos medulares. Los dos aviones que se los llama presidenciales son aviones adquiridos por el Estado ecuatoriano a través de la Fuerza Aérea. Los pilotos son de la Fuerza Aérea y esos pilotos tienen que registrar lo que se llama en aeronavegabilidad una bitácora de vuelo. Esa bitácora de vuelo tiene que ser, de alguna manera, establecida dentro de un proceso de indagación y luego de instrucción fiscal por parte de la Fiscalía y también por parte del organismo fiscalizador que es la Asamblea Nacional. Ahí, en la bitácora de vuelo, está registrado todo. Ahora bien, un minutito, doctor Gijón. Señor Emanuel, Eduardo Emanuel, tenga la gentileza, usted no ha oído que no todos fueron piloteados las aeronaves, tanto el Legacy 600 como el Falcon 7X, por pilotos que pertenezcan a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Creo que también de la información que tenemos, hubieron otros pilotos que partían desde escenario guayaquileño hacia el Caribe y de ahí hacia el Asia, vuelos misteriosos que nos daba cuenta precisamente Emilio, como le paso a hacer escuchar. No sé si era porque la prensa consideraba que no era muy importante. No creo que haya sido así, porque a cualquier periodista le llamaría la atención, o simplemente, que es lo que yo sospecho, nunca informaron de estos vuelos. Yo creo que el legislador Villamar tiene una misión importantísima en sus manos de conseguir todos esos manifiestos de carga, vuelos, ciudades, y llamar a los pilotos a que rindan declaración ante la Comisión de la Asamblea Nacional. Puede pedir el día que voló el avión, a dónde voló, quiénes iban en ese avión,
el manifiesto de carga, es decir, qué llevaban en ese avión, y el nombre del piloto. El nombre del piloto es muy importante porque lógicamente que usted puede mentir en esos documentos. Usted puede poner que iban 2 personas y en realidad iban 3, pero el piloto va a tener un problema bien grande si se atreve a mentirle a una comisión legislativa que comienza a analizar con profundidad el tema. Sobre los países, Gonzalo, no preparé una lista, pero más bien la pregunta sería al revés. ¿A qué país no volaron? ¿A qué país no volaron? Adelante, doctor Gijón. Perdonen, pero voy intercalando las cosas. Todo vuelo debe tener entonces, como he dicho, una bitácora que no es otra cosa que un registro específico del vuelo. Los aviones presidenciales hay que recordar que tienen matrícula de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El uno es el FAE 001 y el segundo avión, el avión francés, es el FAE 052. Estos están registrados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los pilotos siempre fueron pilotos activos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces, ¿dónde está la información medular en esas bitácoras de vuelo que deben reposar en la Fuerza Aérea Ecuatoriana? ¿Cómo funciona esta operación? Desde la Presidencia de la República existe una planificación en materia de visitas internacionales. Estamos pensando en un escenario positivo, en un escenario formal. Toda esta programación, que también es de alguna manera coordinada con la Cancillería, pues la maneja el secretario general de la Presidencia, que es el que finalmente envía a la oficina de vuelos presidenciales que funciona en la Presidencia de la República, establece con claridad que se van a dar tales y cuales vuelos. Entonces, la situación tiene un problema ya serio cuando la Contraloría General del Estado establece que en estos vuelos abusivos, pues se ha dado alrededor de 71 vueltas por el mundo. Sí. Este tipo de gobiernos... Ningún cosmonauta soviético ni americano se ha dado... impresionante. Claro, es un récord, ¿no? Este tipo de gobiernos populistas, autoritarios, dictatoriales, creían ser dueños de todo, de cosas y de personas, y mediante sistemas publicitarios engañosos nos llevaban a pensar en que todo estaba muy bien. Pero cuando aquí se dice que cada semana se destapa algo realmente putrefacto y no dejamos de asombrarnos de esta situación, realmente estamos frente a lo que significa la delincuencia organizada nunca vista en la República del Ecuador. ¿Qué es lo que debemos buscar ahora como complemento de esta importante tarea cumplida por la Contraloría General del Estado? Que tanto la Fiscalía como en la propia Asamblea Nacional busquen topar precisamente en los elementos precisos. Esto es, vayan a los registros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ahí se sabrá quiénes eran, quiénes volaron, y si es que, como aquí lo ha dicho con tanta precisión el experto Eduardo Emanuel, se podrían considerar a todos como vuelos presidenciales. Él lo ha dicho con entera precisión, que únicamente son vuelos presidenciales los que están precisamente vinculados con el hecho de que esté dentro de una aeronave el presidente de la República. Los demás no son vuelos presidenciales, solamente es una lista larga de abusos que se dieron precisamente en los 10 años del Correato. Pero había autorización, Eduardo, del presidente de la República. ¿Cómo administraba esas disposiciones o cómo organizaba esos itinerarios la Dirección de Aviación Civil, que cayó también en manos de las órdenes contundentes del presidente de esas épocas? Bueno, el entendimiento mío, repito, Gonzalo, primero contestando una pregunta tuya anterior, no creo que hayan habido pilotos
que no hayan sido miembros de FAE piloteando ninguno de los dos aviones privados. ¿Por qué, doctor? Porque el avión tiene matrícula de FAE, es propiedad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y no es posible que un civil vuele un avión, llamémoslo militar, siendo un... Claro, es prohibido, pero... Es prohibido, pero no imposible. Pero no imposible, En exactamente. el todo era posible. En ese tiempo, partiendo de que todo era posible, como se ha escuchado también otro tipo de rumores de que un compañero, incluso un amigo íntimo del expresidente, piloteaba esos vuelos misteriosos que aludían especialmente a acercamientos o a despliegues mucho más grandes hacia el Asia y hacia las Rusias. Esta parte no está tan clara, o sí está clara, porque según el doctor Gijón dice, y usted con la experiencia que tiene en esta trama, tenga la gentileza de explicarle, ¿todo está registrado respecto del destino de estos vuelos? A ver, repito, Gonzalo, mi opinión es de que no veo posible que un piloto civil esté volando un avión militar o un avión registrado. Es imposible, dice usted. Como propiedad de la FAE. Eso lo digo por un principio claro, elemental de la norma. Ahora, si fuese así, arbitrariamente que un piloto civil esté volando un avión de matrícula de la Fuerza Aérea, ¿sí?, tendría definitivamente que la Dirección General de Aviación Civil, por tratarse de un piloto civil que está sujeto a la autoridad aeronáutica ecuatoriana que se llama la Dirección General de Aviación Civil, la aviación civil debería tener récord de que un piloto civil de nombre XYZ voló el avión de tal matrícula en tal fecha y a tal ruta. De tal manera que por cualquiera de los dos lados que usted lo quiera ver, Gonzalo, hay un registro, debe haber un registro. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirle que la tecnología hoy día le permite a usted controlar desde su teléfono celular, si usted quisiera, a través de una aplicación que se llama Flight Radar 24, que le pediría a todo mundo que la baje, es gratis en cualquier teléfono inteligente, y usted puede controlar todo el movimiento de todas las aeronaves en el mundo entero en tiempo real. De tal manera que lo que algunas personas muy diligentes han hecho, como en el caso de Emilio Palacio, lo ha hecho a través de este control hoy día muy abierto al mundo, de que cualquier persona desde cualquier tablet o teléfono celular inteligente pueda, a través de esta aplicación, chequear cómo se mueven los aviones en el mundo, por ruta, por matrícula, por nombre de la compañía, por tipo de avión, y lo único que no hay, por supuesto, es los nombres de tripulantes o de pasajeros. Pero eso es posible hoy día gracias a la tecnología. ¿Eso sería factible en una torre amazónica nuestra o en una torre de Quito, en torre de Guayaquil, pero jamás en la Florida y en otras, digamos, otros escenarios donde hay un seguimiento celoso y tecnológicamente bien provisto para no llamarse a engaños de ninguna naturaleza? De lo contrario, imagínense, señores oyentes, el caos y la anarquía que predominara en la aeronavegabilidad de todos los aparatos que por miles, por cientos, están en este momento transitando por los cielos de todo el planeta. En definitiva, el Legacy 600 ¿alcanzó para los primeros vuelos de transporte misterioso o hubo de comprarse por conveniencia el Falcon 7X, por conveniencia de no aterrizar? Esto me parece que tiene mucha importancia. No querían aterrizar
en sitios intermedios o como llaman escalas, ¿no? Sino que querían llegar de destino a destino. Entonces, esos de destino a destino, ¿cómo están registrados en el listado del señor Contralor General del Estado? Es una buena pregunta para el estudioso Patricio Gijón. Bueno, los aviones que fueron destinados al uso del presidente de la República fueron usados por un sinnúmero de funcionarios públicos distorsionando el sentido de esos equipos. ¿Quiénes nomás usaron? Perdone, doctor. Usaron mayoritariamente el ministro de Relaciones Exteriores, recordemos, un señor de apellido Patiño, y también usó los ministros de la época de Finanzas. Este Patiño se embarcaba cada permanentemente. momento. Sí. Existe un uso abusivo, dice la Contraloría, de esos aviones que se hace sin la autorización y los costos de esos vuelos ascienden a más de 13 millones de dólares. Hay una enorme cantidad de vuelos que se dan sin manifiesto de pasajeros ni de carga, violando normas locales e internacionales. La mayor parte de esos vuelos tuvieron como destino final o de paso paraísos fiscales. Existen vuelos directos o en ruta que permanecieron entre 8 horas y 5 días en Emiratos Árabes, atención, Emiratos Árabes, Dubái, Luxemburgo, Barbados, Bahamas. Aquí hay que establecer explicaciones y no pueden quedarse callados. Ahí están los destinos, señor presidente ecuatoriana, los pilotos que estuvieron a cargo del manejo de estos equipos tienen que responderle a la justicia de manera oportuna y clara. Luego de que la Contraloría hace estos hallazgos. ¿Qué le debe la administración presidencial, tanto de los anteriores jefes de Estado que participaron o fueron permisivos con este tipo de vuelos, como también en la administración presidencial de Lenín Moreno? El presidente Moreno tiene con estos destinos y el informe de la Contraloría las pistas para encontrar potencialmente el dinero sustraído por una cantidad inmensa de ciudadanos que se deben a su comunidad política. No digo que tienen ningún contacto con el señor presidente, pero que se deben a Alianza País, que fueron contratados en esas épocas en donde ellos, en esos 10 años, 11 años, donde ellos manejaban todos los asuntos públicos, especialmente los negocios, las contrataciones, los contactos y más. Porque Sin en un duda. contacto, ¿esto cómo deja establecida la Contraloría? Usted acaba de apuntar el tema medular. Con todos estos hallazgos, los aparatos de Fiscalía y Justicia, que lamentablemente están intocados, que lamentablemente ahí el Consejo de la Judicatura no hizo nada para renovarlos, pero ellos ya tienen el material suficiente, igual que la fiscalización y también el Ejecutivo, no solamente para establecer la ruta del dinero y la posibilidad de la recuperación del mismo, porque el pueblo ecuatoriano está fatigado, está cansado, todos los días, todas las semanas de escándalo que tapa al siguiente. Y este es tapado finalmente por otro más, una acumulación de escándalos. Esa metodología. Y lo que la gente quiere ya es, ¿dónde está el dinero? Devuelvan los recursos que fueron sustraídos de las arcas fiscales. Devuelvan y logremos la restitución de esos recursos. En los destinos de estos vuelos están los lugares donde se han depositado. Yo creo que esta platas. investigación es de tal naturaleza importante para el país y para la recuperación de la ética nacional, como que ahí tenemos la punta del ovillo para continuar no solamente con una investigación, sino para lograr que instituciones que se dedican de manera profesional a este tipo de aspectos logremos la recuperación de lo robado. Esta es la importancia de una investigación de este orden, que de paso, insisto, aquí no es que no hay listados, no se sabe quiénes son los pilotos, no se sabe qué fue la carga que llevaron, la habrán ocultado sin duda, pero aquí hay bitácoras de vuelo.
en manos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y es la FAE la que deberá entregar esas bitácoras de vuelo y desde el gobierno al más alto nivel levantar todo tipo de restricción y todo tipo de declaratoria de supuestamente reservado para lograr que el país encuentre la transparentación total de lo que significa el uso y abuso, el abuso doloso de las aeronaves que son de propiedad de un país como el nuestro. ¿Esto es factible, don Eduardo Emanuel? Claro que sí, Gonzalo, y le iba a añadir algo más. La Fiscalía conozco acuerdos internacionales por los medios legales, pedir lo que se llama la cooperación internacional de diferentes países. En el caso que estamos tratando, podría aplicar exactamente igual, porque cuando el avión, ya vemos el Legacy, sale de Ecuador y aterriza en Perú, la autoridad aeronáutica peruana tiene que exigir el registro de la aeronave, piloto, copiloto, pasajeros y carga. Y más aún, tiene que registrar este piloto un plan de vuelo de continuación desde Perú hacia un distinto destino. De tal manera que la cooperación internacional que podría exigir la Fiscalía a todos estos países en el mundo, es decir, deme todos los registros de las aeronaves tales y cuales, también son solamente dos, y podría obtener información de todos los países por dónde circularon esas aeronaves, bajo qué circunstancias, cómo fueron declaradas esas aeronaves, si eran vuelos privados, si eran vuelos oficiales, si eran vuelos presidenciales, y ahí también podría añadirse quiénes eran los tripulantes, los pilotos y la carga. Eduardito, lo que pasa es que ellos decían, vamos, digamos que de Quito o de Guayaquil nos vamos a Antigua y Barbuda, es un paraíso fiscal, por ejemplo. Han ido por 3 ocasiones. Digamos, vamos a Cabo Verde. Han ido 10 ocasiones, 10 vuelos allá. Vamos a Panamá, han ido una sola vez. Vamos a Panamá, han ido 5 veces. A Guyana 5 ocasiones, a Trinidad y Tobago 5 ocasiones, a Granada 3, Antigua y Barbuda 3, y así, a Barbados 3, que ya lo dije. No solamente el Legacy 600, sino también han usado al Falcon 7X. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Si es que han hecho estos vuelos necesariamente de Antigua y Barbuda, pueden saltar a Trinidad y Tobago, o desde Trinidad y Tobago, desde Panamá, pueden irse al Asia, pueden irse a Qatar, pueden irse a otros países que son famosos porque reciben con mucha simpatía y facilidades dineros mal habidos de todo el planeta. ¿Eso conoce Gustavo, si es tan amable? Sí. El académico. Yo creo que aquí hay que establecer las conexiones, Gonzalo. Las conexiones. ¿Para qué nos servirían las conexiones? No solamente las conexiones técnicas, sino las conexiones políticas, Gonzalo. A ver, esto me parece interesante. Sí, es que yo veo que aquí la permisividad de los destinos. Sí, es lo que yo decía al inicio. La permisividad política también era atractivo para esta gente. A mí me parece que que aquí se esconde un delito de altísimo vuelo, que es un tema ligado absolutamente con la impunidad y con la estrategia de cubrir actos de corrupción. Hay 2 destinos básicamente alrededor de todo este tema. Los llamados países del socialismo del siglo XXI y aquellos considerados paraísos fiscales. Tiene que haber una conexión política en relación al uso indiscriminado de esos aviones, que no son solamente, insisto, los aviones presidenciales, no son solamente esos 2 aviones. Y tiene que establecerse también una cadena de responsabilidades.
Yo estoy absolutamente convencido de que en medio de esta lógica, de este itinerario de corrupción, siempre va a aparecer o van a aparecer uno o dos nombres que permanentemente estuvieron gestando la autorización o participando directamente de la solicitud para la realización de estos viajes. Por ejemplo, el ex canciller de la República, el señor Patiño, quien incluso ordena un vuelo a Brasil, que sale vacío y regresa vacío. Es un vuelo que costó más de $32,000. Debieron por lo menos haberlo suspendido, dar algún tipo de explicación, no. Claro. O sea, por eso es que estoy insistiendo tanto con que el tema va mucho más allá del abuso doloso de recursos públicos. Porque estos dos destinos grandes de los países del llamado socialismo del siglo XXI, como aquellos vinculados de alguna manera con los espacios dedicados a paraísos fiscales, tienen una conexión, y una conexión que debe ser esclarecida. No podemos los ecuatorianos seguir permitiendo que la impunidad campee, porque aquí ha habido ya un proceso en la percepción de la ciudadanía que ya va más allá del disgusto por la corrupción. Y estamos hastiados de la corrupción, todas las semanas nuevas denuncias de corrupción. Lo que más está molestando a los ciudadanos, y no lo digo porque me parece, lo digo porque hay investigaciones serias que lo demuestran, es la impunidad. Es el hecho de que sobre tantos actos de corrupción denunciados y absolutamente evidentes a la luz pública, primero, las autoridades correspondientes no actúan de oficio. Dejan pasar el tiempo y luego los canarios vuelan sin antes haber siquiera visitado las jaulas. Es que se preparó un andamiaje para la impunidad. Exactamente. Esa es la ruta de la impunidad gestada a través y cubierta a través de toda esta campaña de publicidad y de propaganda, que si no tenía embobado a mucha gente, a otra simplemente le permitía entender esto de alguna manera como un ejercicio pleno de la autoridad y de la legitimidad de un régimen que por fin estaba devolviéndonos la soberanía. O sea, la soberanía para volar más allá de lo que los protocolos internacionales y nacionales decían en materia de vuelos aéreos. La soberanía para pasarse por los radares. Yo les pido a los ecuatorianos, no tengo el dato, no tuve oportunidad de verificarlo ayer, pero no nos olvidemos que hubo un avión o una avioneta detenida. Me parece que en los Estados Unidos por un vuelo muy sospechoso. Y del cual tenían que haber dado cuenta las autoridades de acá del país. Mire que en un acto de absoluta ingenuidad, pero que tenía un simbolismo político, el actual presidente dice, vamos a vender los dos, o al menos uno de los aviones comprados durante el Correato. Esos dos aviones vendidos a la fecha no suman 33 millones de dólares. El hueco fiscal en este país es de 4.700 millones de dólares al año. Entonces, lo que quieren es venderle al testigo pero menos material. Menos mal, por eso digo un acto de ingenuidad, menos mal que esos aviones no se vendieron, porque son la prueba del delito, como decía el doctor Gijón, es probablemente la punta del ovillo para desentrañar lo que este terrible misterio que duele a los ecuatorianos, que nos avergüenza a los ecuatorianos y que tiene que ir más allá de la denuncia de un acto de corrupción, del cometimiento de un acto de corrupción, sino que tiene que señalar responsabilidades políticas. Esto no puede seguir ocurriendo, no podemos seguir viviendo en medio de un ambiente de impunidad. Así es. Gabriela Quiroz, la compañera de la redacción del diario El Comercio, que estableció una serie de elementos, muchos de los cuales no logró completar, digamos. El objetivo en una crónica de investigación es ofrecer con pelos y señales todo lo que puede no inventar el periodista, sino rescatar de una realidad en las fuentes, y hay fuentes como para este tema, cualquier cantidad que uno tiene que recorrer para verificar, complementar determinado acerto que uno registra en la crónica. Aquí dice Gabriela, en los justificativos de Herrera y sus acompañantes que reposan en el Ministerio de Finanzas, está refiriéndose a ese ministro de Finanzas, ¿se acuerdan? A ese ministro de Finanzas que hoy anda por Caracas sin saber qué hacerse ahí,
con el otrito, ¿cómo se llamaba? El Rivera. Rivera, exactamente. Ahí están encargados a Maduro. El objetivo era obtener financiamiento para programas y proyectos de inversión, pero solo en ciertos casos se especifica el nombre del organismo. En ninguno se dice qué proyectos de país demandaban esos recursos. En uno de los viajes del 2016 a Dubái, se señala que se firmó un convenio de doble tributación. Otro viaje al mismo sitio fue para realizar negociaciones con la empresa Oman Trading International, y con esta empresa se firmó un contrato de compra-venta de fuel oil. Según el ex subsecretario de Financiamiento Público, el señor William Vascones, el beneficio de viajar a Luxemburgo fue la firma de 2 convenios para llevar a cabo el desarrollo social y económico del país. El viaje a Bahamas fue para reunirse con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y para programas y proyectos de inversión sin especificar cuáles. Tampoco se detalla para qué fue la reunión con los funcionarios de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos o con el ministro de Finanzas de Bolivia. En otro periplo del 17, que incluyó Buenos Aires, Bangkok, Dubái y Nueva York, el ministro ese entonces Herrera y otros 2 funcionarios tenían como objetivos una reunión con la Corporación Andina de Fomento y la colocación de bonos externos a 10 años por $750 millones. Además, se negociaba con la tailandesa PTT International, con la cual se suscribió un contrato de compra-venta de crudo con pagos anticipados. En este viaje, dice Gabriela, en este viaje también se estaba negociando la emisión de bonos islámicos 2017. Bonos islámicos 2017. Así dice la crónica de Gabriela Quirós. Las solicitudes de viaje de esta cartera de Estado en todos los casos eran extemporáneas. En estos vuelos, los auditores de la Contraloría tampoco obtuvieron evidencias de los requerimientos para el uso de los aviones ni las autorizaciones de la Secretaría General de la Presidencia. Esta última observación, la Contraloría la extendió a un total de 63 vuelos. No dieron ninguna explicación. En las órdenes de vuelo, la misión era el transporte de diferentes autoridades. Contraloría no logró comprobar si los desplazamientos fueron para actividades oficiales. Este hallazgo se repitió en vuelos de TAME y también de Petroamazonas. Las personas relacionadas con la auditoría tienen 5 días para presentar sus descargos. Temporalidad que seguramente, doctor Gijón, ya pasó. Está corriendo. Está corriendo. Tengo la certeza de que el tema medular a vencer se llama impunidad. Ese es el tema en el que el país en su conjunto debe evitar, tiene oponerse, que hacer lo necesario para romper la impunidad. ¿Cuál es el país o las entidades u organismos de control? ¿Cómo se logra romper la impunidad? Esto. Exclusivamente modificando y definitivamente cambiando los aparatos de fiscalía y justicia que están intocados. Cuando el doctor Ich habla de esta asquerosa y maloliente impunidad, esto está directamente conectado a un andamiaje cuidadosamente preparado por el Correato para lograr precisamente lo que ahora estamos advirtiendo, impunidad. Yo, sin querer este momento hacer una conexión directa con el tema medular materia de su convocatoria, quiero recordarle al país que realmente nosotros hemos sentido verdadero escalofrío y asco al ver
que se había mentido al Ecuador y sobre la base de una mentirosa defensa de la soberanía se sacó a una base norteamericana, base que luego fue utilizada para el almacenamiento de cocaína. Hicieron una bodega narco, entonces. Una bodega narco, y ahí custodiada por militares uniformados. ¡Qué horror! Esto no puede ser. Y luego de eso, en los últimos días se conoce militares en que servicio hay activo algún en ese tiempo. ex militar que estuvo, sin duda algún momento, con uniforme, que también formó parte del cártel liderado por el señor Chapo Guzmán. Entonces esta situación es escalofriante y se habría utilizado incluso o carros militares o disfrazados de tales para enviar la droga en un enorme callejón. Y si es que a esto añadimos las relaciones que tenían con los sectores colombianos vinculados con la narcoguerrilla que llegaron a tener aquí en territorio ecuatoriano un espacio liberado para ellos, y si sabemos lo que ocurre en la frontera colombo-ecuatoriana, en la frontera, en la costa donde se hace un callejón para el narcotráfico, estamos estableciendo varias pistas que podrían tener conexiones francamente tremendas para un país como el nuestro. Con su experiencia, le diría a usted, Eduardo, con su experiencia, señor Emanuel, dígnese explicarme qué otras metodologías, recursos, arbitrios, procedimientos de investigación, de indagación puedo yo utilizar de conformidad con su experiencia. ¿Le dice a usted el presidente Moreno que quiere investigar realmente quiere investigar? ¿Qué le respondería a usted, Eduardo? Si queremos avanzar en este tema y descubrir la verdad, la plena, se llama la plena, sobre qué, para qué y con qué eran utilizados estos aviones. Yo creo que involucrados directamente está pilotos, mecánicos y quienes hacían la labor de carga y descarga del avión. Eso está registrado, Gonzalo. No es un NN el individuo, es individuo con nombre y apellido a nivel de piloto, a nivel de mecánicos y a nivel del personal. ¿Cuánto sumarían más o menos? Yo diría que para cada avión no deben ser más de 8 personas. ¿Pero cuántos vuelos? No, es que estamos hablando... Claro, ¿cuántos participaron en el colectivo que conducía esos vuelos, que navegaban con esas intenciones no explicadas? Yo no pienso que pueden ser más que es el equipo de asistencia de esos aviones. Por avión, yo calculo que deben ser 8 personas, máximo 10, de esta manera que no estamos hablando, Gonzalo... de un universo gigantesco. No estamos hablando de una condición casi imposible de detectar, es una cosa pequeña que está registrada. Eso tienen que tener santo y seña. El avión no puede ser tocado por nadie que no esté autorizado. ¿Y por quién autorizado? Por quien dio la instrucción. Al piloto, la fábrica le da la instrucción de cómo se vuela ese avión. Al mecánico lo entrena la fábrica de todo lo que significa el mantenimiento del avión. Y ellos, la Fuerza Aérea en este caso, va a decidir quiénes son las personas de apoyo logístico alrededor de ese avión, que son los que cargan y descargan, quiénes son los que suben la comida. La verdad está en la FAE. La verdad está en la FAE. El titular para mañana, compañeros periodistas de impresos, muévanse un poquito. La verdad está en la FAE. Miren ustedes el titular que les estamos dictando. Última intervención, doctor Gijón y académico.
Realmente Gustavo cuando se escuchan voces autorizadas como la de Eduardo Emanuel y del doctor Ich, hay la posibilidad de ir clarificando este tipo de temas. Yo creo que no va a existir la posibilidad de ocultar más tiempo una gran verdad. Cada vuelo tenía la necesaria bitácora de vuelo y siendo aviones matriculados en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, es la FAE la que debe tener todos esos registros, más allá de las inconsistencias encontradas por la Contraloría General del Estado después de su valioso trabajo, inconsistencias en la información de los vuelos de la Presidencia de la República y del organismo de control que es la Dirección de Aviación Civil. Todo esto determina la necesidad de que funcionen los aparatos de fiscalización al interior de la Asamblea Nacional y de Justicia y Fiscalía para dar seguimiento a estos importantes hallazgos de Contraloría General del Estado. Y la ciudadanía debe estar pendiente de encontrar los mecanismos de blindaje para que no se vaya a tratar de empujar una tesis de eliminar al Contralor Celi como el elemento más importante en esta lucha y en esta clarificación de una serie de situaciones que se dieron en los 10 años del Correato. Entonces, es una tarea fundamental del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aplicar legalmente la norma del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que establece que a falta temporal o definitiva del Contralor le subroga quien está en funciones de Contralor subrogante. Para mí, de pleno derecho, el Contralor titular al momento es el doctor Celi. Entonces, tenemos que darle todo el apoyo necesario para que continúe en esta lucha que el Ecuador realmente está viendo todos los días y que tiene que romper con el tema fundamental que tiene que ver con la impunidad. El Contralor General del Estado, el doctor Celi, estará mañana con nosotros en este informativo. Pero, doctor Gustavo... Gonzalo, es posible que la verdad está en la FAE, es un buen titular, pero la responsabilidad es política. Y hacia allá debemos apuntar los ecuatorianos. ¿La responsabilidad está en la presidencia de la República en este momento? También, sí, Gonzalo. ¿Qué ocurre ahí? No podemos permitir que vuelvan a lavarse las manos, porque parte de esta estrategia de impunidad no solamente es el armaje de esa red institucional que les permitió hacer y deshacer a su buen entender todos los actos. ¿Qué debería disponer cometidos? La ministra de Interior? Miren, en términos legales, yo no sé lo que le corresponde a la ministra como tal, pero sí, sin duda, lo que tiene que ver con la función judicial, como bien señalaba el doctor Gijón, la función judicial. Los dispositivos de investigación preliminar están en manos. Por supuesto, mire que en la lectura, en la lectura del informe de Contraloría el viernes pasado, hay un funcionario que fue secretario de la presidencia de Rafael Correa, que es el único, creo, que estuvo presente y el único que además opinó alrededor de esto, en la misma lógica de su ex jefe, en la misma lógica de Correa. ¿Qué es lo que dijo este funcionario y lo que dijo Correa en redes sociales? Nosotros, o yo como presidente, lo dijo Correa, no tenemos responsabilidad en esto, la responsabilidad está en la FAE. Cuidado y nos equivoquemos, cuidado y nos olvidemos de que el tema va mucho más allá del uso doloso de los recursos públicos, sino que hay una lógica en la que ese abuso cursó una ruta de corrupción sumamente complicada que permite levantar varias hipótesis. Y es gravísimo que el pueblo ecuatoriano, que los ciudadanos sigamos estableciendo hipótesis sobre actos de tanta trascendencia que deberían ser esclarecidos con oportunidad. Lo que acaba de decir el doctor Gijón, miren, hay una posibilidad incluso de que no solamente a través de estos vuelos lleguemos a establecer la ruta del dinero perdido, sino qué pasó con el tema de la droga, eventualmente vinculado a este aspecto. Es una hipótesis dramática, pero miren, o sea, el cartel de Sinaloa penetra al ejército ecuatoriano cuando una persona es funcionaria de ese gobierno.
esa persona como canciller está envuelta en una situación en la que en Italia se descubre droga líquida en la famosa valija diplomática. Y esa misma persona ordena un vuelo a Brasil que va vacío y regresa vacío. Por eso es lo que yo digo, hay dos rutas, la ruta de los famosos países del socialismo del siglo XXI y aquella donde aparentemente en estos paraísos fiscales pasaba algo muy extraño. Esto tiene que esclarecerse, esto tiene que hacerse de una manera rápida, no puede permitirse el país no solamente tolerando más actos de corrupción, sino sobre todo tolerando más impunidad. Gonzalo, una sola precisión para estar de acuerdo con lo que dice el doctor Ich. Sí, el titular es la responsabilidad, está en la FAA, pero la responsabilidad de entregar toda la información, sí. Porque hay que establecerse responsabilidades en el campo civil, en el campo penal, directamente que van a tocar a las más altas autoridades de Estado de la época, comenzando por Correa. La FAE sí tiene que entregar toda la información para establecer las correspondientes responsabilidades civiles y penales. Y ahí me quedo abriendo un paréntesis. Asocien, estimados amigos oyentes, hagan ustedes también trabajar a su cerebro. Aquí dispuestos a buscar la verdad como siempre. Radio Democracia, la noticia libre. Este programa se transmite por